Recientemente anunciaron algunos senadores independientes, integrantes del Grupo Plural, estarían de visita en la estación migratoria de Ciudad Juárez, aquella que casi un año se incendió y en la que murieron 40 migrantes de varias nacionalidades. Para hablar de este tema, y quien estuvo justamente en una gira en Ciudad Juárez para actualizar la información y también tratar de esclarecer lo que ocurrió en ese lugar, es el senador Emilio Álvarez y Casa, y está en la línea telefónica. Senador, buena tarde. Michelle, buenas tardes, y por tu conducto un abrazo a la comunidad de Radio Fórmula. Muchas gracias, senador. Lo vimos haciendo una gira en Ciudad Juárez, y gira me refiero, además de visitar la estación migratoria para ver, pues, no sé, usted ya nos dirá si son avances, si están trabajando realmente en el esclarecimiento de lo que ocurrió con estos 40 migrantes que murieron quemados, asfixiados en esta prisión del Instituto Nacional de Migración en Juárez. Pero también estuvo en reunión con autoridades de este lugar y algunas organizaciones. ¿Qué recuento nos puede hacer? Es así. Me hubiera gustado que esta visita fuera mucho antes. Se han cumplido más de 6 meses y me hubiera gustado que la mayoría legislativa en el Senado hubiera tomado esto conforme a la dramática situación que eso refleja. Es un hecho que avergüenza a México ante el mundo. No es así, parece una labor como de apostar al olvido y apostar a que esto se difiera, pero finalmente logramos empujar para que esto se realizara, Michelle. Se constituyó un grupo de seguimiento para hacer un informe, y la naturaleza del informe es hacer una serie de recomendaciones para que esto no vuelva a suceder. Visitamos al presidente municipal de Juárez, sabemos, y no solo por testimonios, evidencias, que se realizaron redadas y que algunos de los migrantes que murieron fueron detenidos en esas redadas. Se realizaron también una serie de reuniones con cuerpo técnico, y llama poderosamente la atención, Michelle, que el comandante del cuerpo de policías nos dijo que nadie activó la alarma de emergencia. Fue un capitán segundo el que se enteró cuando vio humo salir del edificio, y él activó la alarma de emergencia. Antes nadie lo hizo, incluso, Michelle, en el vestíbulo de ese edificio hay un sistema de alerta general, nadie lo activó. La verdad es que me sorprende muchísimo que nos hayan informado que nadie dio parte a los bomberos para intentar de sofocar a tiempo este incendio. Habrá que seguir esa pista, pero pareciera entonces que pues, se tomó la decisión de dejarlos morir, cosa que me parece a mí todavía más grave. Justamente estaba por preguntarle directamente eso, senador, si el incendio fue provocado o dejaron que se murieran, ¿no? Por eso el llamado a que sea por homicidio. Obviamente, pues el delito que se cometió hace más de 6 meses ya en esa estación migratoria. Y es notable porque no solo no abrieron la puerta, sino que entonces no llamaron a los bomberos para extinguir el fuego. Y ¿se habla de cuánto tiempo pasó en lo que se activó la alarma y la llegada del primer corporación de emergencia al lugar? No tienen los bomberos esa certeza y es cosa que tenemos que reconstruir. Pero mira, es notable, a más de 6 meses, Michelle, el comisionado del Instituto Nacional de Migración sigue en el encargo. Pareciera que esta tragedia no es suficiente como para que él pida licencia o presente la renuncia, y a sus jefes tampoco les parece motivo suficiente para que él presente la renuncia. Me parece inaudito, me parece una falta no solo de ética pública, sino ya un escándalo, porque el titular, que es Francisco Garduño, pues está litigando, intentando utilizar los recursos del instituto en su favor. Las víctimas no han sido reparadas en su totalidad. De hecho, tanto se han tardado que a 6 meses algunos ya se han ido del país, y las víctimas, déjame decirlo así, siguen sin reparación y los responsables siguen sin castigo. Es una mala fórmula. Me quedo muy impresionado de esta visita. Tenemos todavía varias audiencias, a ver si la Secretaría de Gobernación se digna a contestarnos y evitar estas leguleyas de que si se hay o no atribuciones. La Comisión de Víctimas nos ha dejado 3 veces plantados. En fin, ¿no hubo presencia en esta visita, senador, de autoridades federales para responder las preguntas de los senadores? Fíjate que nos dijeron algunas de las personas con las que nos reunimos, bien de sociedad civil, bien empresarios, bien de otras entidades, que somos la primera instancia federal que se presenta. No ha ido gobernación, no ha ido relaciones, no ha ido la presidencia. Con mucha sorpresa, debo decirte que somos los primeros que vamos. Senador, ¿y con qué objetivo es que visitan la frontera? ¿Con qué objetivo es que visitan
Ciudad Juárez. Al final es el punto más visitado, buscado por los migrantes, y uno pensaría que luego de este hecho, pues, comenzaría la reparación inmediata, porque se requiere de un punto como el del Instituto Nacional de Migración para dar proceso a los migrantes que llegan a este lugar. Pero, ¿cuál es el objetivo de la visita de ustedes como senadores independientes a esta zona? Tenemos que hacer un informe que ayude, esperamos, a la no repetición de estos hechos, y más aún, Michelle, cuando tenemos una crisis migratoria con miles de personas entrando al país, bien por la frontera sur o bien regresados por Estados Unidos, más de 350,000 al año, Michelle. Senador, ¿qué será desde el Senado de la República? Después de hacer un dictamen con la información recopilada ahí, ¿harán algún posicionamiento? Sí. ¿Pueden hacer alguna iniciativa especial desde el Senado? Es correcto. De ahí se van a derivar tres cosas, Michelle. Se va a derivar un informe que busque entregarse a la autoridad correspondiente para que tome medidas que esto no se repita. Esperamos que lo atiendan. Una serie de paquetes que tengan que ver con acciones legislativas y una serie de llamamientos a la autoridad, porque mira, nos encontramos, por ejemplo, ya no en materia de incendios, sino en materia de la realidad cotidiana. Hay un colapso en Ciudad Juárez y no vemos a la Secretaría de Economía y no vemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no vemos que se reclame por las violaciones de Texas al Tratado de Libre Comercio. 27 kilómetros era la fila de trailers el viernes, Michelle. 27 kilómetros con una pérdida de millones de pesos y de dólares en ambos lados de la frontera. Y uno se pregunta, ¿para qué tenemos un Tratado de Libre Comercio si el gobernador de Texas cada que quiere nos bloquea? Salvador, lo que es cierto es que lo que ocurre, lo que ocurre en Ciudad Juárez, pues ocurre también en la frontera sur, es decir, es una crisis migratoria en general en nuestro país, no solamente en Ciudad Juárez, pues claramente denota una inacción o un Instituto Nacional de Migración pues rebasado por esto que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Absolutamente, y yo pienso que ya sería momento de convocar una acción con Naciones Unidas. Michelle, México es el tercer país a nivel mundial con solicitudes de refugio. Ya tendríamos que estar activando la alerta de la comunidad internacional con la compañía de Naciones Unidas, y para eso es el liderazgo internacional del gobierno, no para estar invitando a gobiernos violadores de derechos humanos a desfilar el 16 de septiembre, Michelle. Bien, pues yo le agradezco mucho, de verdad, senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, estuvo de visita en Ciudad Juárez. Pues 3 puntos nos acaba de dejar acá como tarea, le damos seguimiento. Cualquier actualización, si nos permite, vamos a estar en contacto para ir informando al auditorio, sobre todo de la frontera, que está muy interesado en saber qué soluciones le van a dar ante no solamente lo de migración, senador, también hechos de violencia como este desde el Instituto Nacional de Migración. Claro que sí, Michelle, un fuerte abrazo, buen resto del domingo. Gracias, igualmente, senador Emilio Álvarez y Casa. Y lo menciona ahorita el senador justamente, las filas, largas filas, porque se han cerrado los puentes migratorios, así lo ha decidido el gobierno de Estados Unidos, todavía sin argumento claro el por qué. Dicen en Chihuahua, dicen los afectados que es por un tema político 100%, y las afectaciones sobre todo se notan en nuestro país.